Londres es pura vanidad. Les fascina farolear que les sobra el varo. Pero topabas que sus magnates negros más pesados han armado imperios millonarios totalmente bajita la mano. Desde cracks del food que aprendieron el negocio a la mala, hasta capos culturales, volviendo su fama puros ladrillos y cemento. Prepárate para conocer a los dueños del billete en la capital. Y ni te muevas, porque el sujeto en el número 1 cambia las reglas del juego de lo que significa ser rico. Número 10. Dele Alli. De estrella de la Premier a tiburón de las inversiones. Su historia no es el típico cuento de hadas deportivo. Y justo por eso revienta nuestro conteo. El día de hoy, en su mejor momento, era el niño de oro de la cancha. El fenómeno que explotó con todo en el Tottenham Hotspur, dando cátedra en los duelos de la Champions League, ganando convocatorias y cheques que tú solo sueñas. La ciudad vio su ascenso meteórico y, con el mismo morbo, lo vio caer cuando lo cepillaron de la alineación de los Spurs, desapareciendo de los reflectores de la Liga Mayor. Pero la exclusiva jugosa que se le escapa a la prensa es que Dele nunca soltó la lana. Al contrario, se volvió un maestro para asegurarla. En el Tottenham, se embolsó millones en serio. Aprovechando la inflación de la liga y el flujo de efectivo, súmale los patrocinios masivos que manejaba, y esos primeros tratos con marcas corporativas. Y su fortuna ya era enorme antes de cumplir 25 años. Pero lejos de perseguir juguetes caros como otros atletas, Dele reflexionó tras compartir sus broncas personales. Replanteó no solo su camino profesional, sino su cartera, clavándose en las propiedades. Los bienes raíces de Londres sostienen su portafolio, junto con capital de riesgo y activos duraderos, priorizando una seguridad blindada sobre escándalos. Visto desde este ángulo, no es la historia de un jugador recuperándose. Es una clase maestra de proteger lo construido, para que nunca se esfume. Y eso lo hace único. Mostró vulnerabilidad ante el público, pero disciplina financiera de acero en privado. Mientras los medios criticaban su juego, Dele se enfocó en preservar su riqueza. El arma más poderosa en el arsenal de los ricos. Su legado va mucho más allá del dinero. Y aunque Ali no se lleve la corona en esta lista, pero lo que realmente le asegura su lugar, es una cualidad bien difícil de hallar. Agarrarle la onda al negocio de volada, para que su imperio no se vaya al carajo. Y si se trata de transformar puro talento en billetes constantes y sonantes, este próximo ídolo no nada más libró la carnicería de la industria musical, sino que agarró la cultura pop y la exprimió hasta sacarle puro oro molido. Número 9. Stormzy. El mero del grime que convirtió su fama en una mina de dinero. Stormzy no llegó pidiendo permiso, ni tocando suavecito a la puerta de los fresas británicos. Llegó tumbando el zaguán a patadas, con su chaleco táctico y una risita socarrona, saliendo directo de los barrios bravos del sur de Londres. Nadie daba un peso porque el chavo madurara, y mucho menos que se volviera un monstruo de los negocios, pues ninguneaban su música diciendo que era pura llamarada de petite. Pero el buen Big Mike manejó su carrera como si fuera la bolsa de valores, aunque el ritmo y las rimas fueron nada más el cerillazo inicial. Obvio. Sus puras canciones ya valen una millonada bárbara, porque es dueño de sus grabaciones y abarrota estadios en cada gira. Súmale las alianzas bien colmilludas con las grandes marcas, que garantizaron que el rapero se forrara de billetes cada que sacaba rola. No obstante, su jugada más perra ocurrió lejos de los escenarios, en una ciudad donde las casas cuestan un ojo de la cara, y suben diario. Se puso a acaparar ladrillos y a inflar el valor de su nombre, armando sociedades escogidas con lupa y pinzas. Stormzy hizo su agosto manteniéndose neta sin venderle su alma al diablo, y ahí mérito estuvo el jaque mate. Siguió gritando verdades y agarrándose del chongo con la prensa británica. Le tiró duro al sistema mientras les ganaba la partida en los estados de cuenta. Nada de cambiar su estilo ni de ponerse modosito. Pura ganancia. Dejando a Londres como su base de operaciones para todo el relajo. Porque Stormzy pescó una idea que a la mayoría de artistas les pasa de noche. Su legado en la historia puede valer más que los ceros en su banco. Stormzy abrió brecha y marcó un camino nuevo para el grime, para los músicos y creativos negros allá en la Gran Bretaña, probando que ser el dueño del changarro no es cosa de gusto. Es a fuerza. Y que la fama vale gorro si no armas una base sólida para los demás. Becas estudiantiles, casas editoriales y medios de comunicación existen hoy porque él se negó a agachar la cabeza. El siguiente gallo se aventó un tiro, todavía más complicado. Convirtió el ser una estrella mundial en una fortuna heredable, sin olvidar jamás de dónde vino en Londres. Número 8. Idris Elba. El actorazo y productor que está armando su propio reino creativo, cruzando el charco. La movida financiera de Idris Elba tiene un estilo bastante fino. No porque no le haya talacheado duro, sino porque su visión y ganas brincaron cualquier tranca que le pusieron. Saliendo directo del barrio bravo de Hackney, Idris Elba se la rifó cuando Gran Bretaña ni topaba a las estrellas negras. Pero en cuanto Hollywood le echó el ojo y tocó a su puerta, el vato decidió voltearles la tortilla y cambiar las reglas. Elba empezó a forrarse de billetes en la pantalla grande, pero nunca vio la actuación como su única parada. Agarró cada chamba como puro trampolín estratégico, exigiendo créditos de patrón y ser dueño de sus ideas. Y llevarse su tajada de las ganancias se volvió su ley. El resultado es una carrera que no ocupa que le den jale, sino que depende de lo que él solito arma y construye. Londres siguió siendo su mero cuartel general, aunque ya sea un figurón en todo el globo. Idris le inyectó lana pesada de regreso a su cantón, metiéndole duro a los hoteles y la buena vida, moviendo los hilos de la fiesta y el desmadre nocturno, y negocios que le dieron piso parejo a los creadores de su raza. No eran caprichos de divo nomás por pura vanidad, eran jugadas maestras, para abrir nuevos caminos, talento y propiedad, sin pedirle permiso a los gringos. Lo que hace a Idris un chingón es que no pierde la calma. No anda de hambreado tras la fama ni buscando aplausos. Armó su imperio calladito sin hacer tanto pancho, cruzando el charco sin soltar las riendas de su arte. Su riqueza no necesita gritar para que la volteen a ver. Está bien clavada en cómo se arman los chismes y en quién trae realmente la batuta en la mano. La independencia de Elba es su golpe más pesado. Un legado en Londres menos vistoso que un estadio o un rascacielos, pero está más cañón de tumbar.
Es la cara de una generación que supo exportar talento, sin soltar jamás las escrituras de su propiedad, jugando en las grandes ligas sin olvidar el barrio, desde las calles de Hackney hasta la cima de Hollywood, y retacando de varo la economía de Londres, bajo sus propias leyes. Y si Idris es el rey del estilo, el siguiente, compa, en la lista trae dinamita pura, poder bruto, y chequesotes de locura, y un colmillo para los negocios más filoso que sus golpes. Agárrense que viene Anthony Joshua. Número 7 Anthony Joshua, el titán de peso pesado, invirtiendo como todo un tiburón. Pa' un hombre que se volvió leyenda a trancazos, tumbando rivales en estadios a reventar. Anthony Joshua se mueve con la seguridad del patrón, maquinando la jugada maestra mucho antes que los rivales. Para la mayoría no es más que un medallista de oro con suerte, un gorila de peso pesado y una leyenda viviente del deporte. Pero si te pones trucha y ves lo que hay tras bambalinas, Anthony Joshua nunca vio los guantes como su único estilo de vida, sino como el atraco perfecto al banco, entrar y salir forrado. En cuanto esos cheques gordos aterrizaban en su cuenta bancaria, hablamos de más de 60 millones de libras en sus meros tiempos de gloria. AJ no quemó esa lana en chismes baratos ni en la vida loca. Al revés. Se aventó una movida mucho más colmilluda y calculadora. Empezó a adueñarse de Londres comprando propiedades bajita la mano. Se clavó cañón, agarrando desde departamentos hasta bodegas industriales, metiéndole a la logística aburrida que deja billete a futuro. Mientras otros quemaban dinero en juguetes que mañana no valen nada, este compadre buscaba cimientos puros y duros para no caerse. Y que esa mente de tiburón no le salió de chiripa. El mismo Joshua confesó que se puso a estudiar a las viejas glorias, a esos que se embolsaron millones y terminaron pidiendo prestado. Y vaya que aprendió la lección para no repetir la historia. Armó sus contratos con visión a largo plazo y sin letras chiquitas, prefiriendo acciones del negocio en lugar de un pago rápido y ya, mantuviendo sus gastos personales increíblemente bajos para su nivel, considerando que es una mega estrella mundial forrada de plata. El resultado es una máquina de hacer dinero que no se apaga, incluso cuando no está rompiéndole la cara a nadie en el ring. Lo que realmente te vuela la cabeza de su trayectoria es como la gente pensó que solo servía para tirar golpes. La prensa lo vendió como el deportista carismático y bien portado, el campeón ideal para los patrocinadores, y la apuesta sin riesgo. Pero por debajo del agua estaba levantando proyectos masivos. Inversiones para la comunidad, que no necesitan presumirse en redes, pero que dejan una huella real donde hace falta. Soltando plata para gimnasios y programas para rescatar chavos, dándole nueva vida a los barrios bravos del norte y este de Londres, sacándole jugo directamente a su propio imperio de negocios, armado como una estructura sólida, y no como simple caridad. Anthony Joshua mueve su dinero como todo un magnate. Por eso su fortuna va a durar mucho más que sus cinturones, sin importar dramas o derrotas. Pero si él es el rey de la disciplina, el siguiente crack en nuestra lista le apostó todo a la velocidad. Usó precisión quirúrgica para construir un motor de inversión mundial. Número 6. El inigualable Sir Lewis Hamilton, el 7 veces monarca de la Fórmula 1, que ahora es un magnate. La gran mayoría ubicamos a Lewis Hamilton de inmediato, simplemente como esa leyenda intocable detrás del volante. Ponte trucha con este dato que te va a volar la cabeza sobre la leyenda, mucho antes de que las lluvias de champaña y los récords llegaran al nivel de mito viviente. El compadre ya se sabía el truco. La fama en la pista se acaba en fa, pero ser el patrón es eterno. Mientras la banda se clavaba viendo qué tan rápido corría, Lewis armaba por debajo del agua un imperio a prueba de todo. Cuando andaba en los cuernos de la luna, Hamilton se metía a la bolsa más de 40 millones de libras por temporada. Y eso, sin contar los patrocinios monstruosos que le caían del cielo. En vez de quemar la feria a lo menso en lujos vacíos, usó esa lana como semilla para cosechar billetes a futuro. Londres siguió siendo su mera base de operaciones. Igual. Y no vivía ahí de planta las 24 horas. Pero ahí tenía a sus gallos financieros cocinando las jugadas maestras. Después, se dejó ir con todo a los bienes raíces, y a comprar acciones con un hambre voraz digna de Wall Street, que cuadraban perfecto con su onda verde y ecológica. La cartera de inversiones de Lewis está más surtida que un mercado. Le metió ficha a marcas famosas como las hamburguesas Neat Burger, y le entró a la moda con Extreme y tecnología para la salud. Nada fue al azar. Todo estaba fríamente calculado, tirándole a negocios que estaban en boca de todos. No eran caprichos nada más para inflar el ego, eran tiros de precisión donde se junta el dinero, con la cultura pop y la vida sustentable. Pero lo que de verdad hizo temblar a la prensa fueron sus pantalones para plantársele a los gigantes, esos mismos que lo volvieron una estrella mundial. Se le fue a la yugular a la falta de diversidad en la Fórmula 1. Sacó los trapos al sol de la élite del automovilismo inglés y atacó al sistema que le mete el pie a los nuevos talentos. Y ni así le quitaron la corona de niño de oro del deporte. Ese es Tirella Floyd. Entre ser el rebelde y la mina de oro, solo lo hizo más poderoso. Londres es la pieza clave en todo este relajo. Ahí puso los cimientos de su fundación benéfica STEM, para impulsar la ingeniería y echarle la mano a los chavos allá. Está levantando puentes donde antes había puros muros. Hamilton no nada más está juntando dinero a lo loco. Está armando una historia que corrió a 200 millas por hora. Pero ahorita ya le metió otro cambio a la velocidad, para asegurar que el futuro le deje ganancias enormes. Mientras Hamilton se mueve en las grandes ligas del mundo. El siguiente magnate de nuestra lista hizo su fortuna, talachándole duro entre el ruido y el ajetreo de Londres. Pero checa el dato, millones están colgados de su invento sin conocer su cara. Número 5. Tope Awotona, el mañateque. Caladito. Le da gasolina al motor godín de Londres. Si la crema innata de la chamba en la ciudad tiene un socio fantasma, ese mero es Tope Awotona. Sin duda, no lo vas a topar en alfombras rojas ni en esos eventos tech faranduleros, pero te apuesto una lana a que usaste su app esta misma semana. O chance hoy mismo, sin darle tanta vuelta al asunto. Calendly, ese monstruo de las citas que armó, se metió como la humedad en el ADN de la vida de oficina londinense. Despachos de abogados, bancos, consultoras picudas y startups, todas jalan a puro ritmo de juntas. Y para que esas reuniones cuajen, necesitan Calendly. Ahí es donde está el verdadero colmillo de Awotona. Le valió gorro el hype de la gente y las modas pasajeras. Mejor se puso a armar una base invisible. Una estructura que nadie ve,
pero que deja una millonada grosera. El vato es de Nigeria y se lanzó para Occidente. Y al principio, le metió de su propio cochinito para levantar Calendly, sacándole la vuelta a los tiburones que te quitan acciones. Algo típico en casi todos los unicornios de tecnología. Cuando la plataforma pegó el bombazo mundial, el compa seguía siendo dueño de casi todo el pastel. Esa jugada maestra es la neta del porqué. Está forrado en billetes verdes. Nivel multimillonario. Londres le cayó como anillo al dedo para expandir su changarro. Con tanto profesionista amontonado en la ciudad. Esa cultura de negocios que no perdona. Y tantas juntas. La herramienta se volvió la ley. Ya no es si quieres. Es de a fuerza. Aguatona se clavó en serio. Armando un equipo de talento británico bien pesado. Y metiendo a Calendly hasta en la sopa del mundo laboral de allá. Lo más cagado de su historia de lana es que no hay tanto show ni faramalla a su alrededor. Nada de andar presumiendo donaciones a los cuatro vientos. Ni campañas de marketing para inflarse el ego. Ni charoleando lujos. Puro dinero cayendo mes a mes del software, juntándose calladito mientras la ciudad sigue en la talacha. Por eso, Tope Aguatona podría ser el milloneta, del que los londinenses dependen diario para jalar, pero que ni les pasa por la mente. Pero el siguiente capítulo nos mueve el tapete a otro lado, donde la fama y la cultura moderna británica se dan un encontronazo, muy al estilo que solo Londres sabe cocinar. Número 4. Michael Tubbs Creighton. Topa al mero patrón invisible de la lana en Londres. Ni de chiste vas a guachar a Michael Tubbs Creighton pelando el diente en Forbes, ni haciendo circo en esos podcasts virales que andan de moda. Ese nivel de billete prefiere moverse por lo oscurito, jalando con puro dato frío y duro en su pantalla de Bloomberg, blindado con contratos de silencio y abogados más bravos que un pitbull. Creighton es el rostro pesado de la élite del capital negro británico, de esos vatos que se rumoran pero casi nadie lo topa en persona, clavado en lo más hondo de las bóvedas de la City, donde calladito te ves más bonito. Y ser invisible es el verdadero power. Se armó sus melones a la vieja escuela, sin atajos, rifándose el físico en consultorías financieras de alto riesgo, a jugadas de capital internacional que se pasan por el arco del triunfo. Las tendencias. Aquí, la neta hablamos de arquitecturas financieras bien complejas, mandando las reservas masivas de Londres a mercados que apenas van despuntando, movidas de capital privado, cocinándose a fuego lento por 10 años. Chambas de consultoría donde el pago no son solo pesos, es tener la llave maestra y entrada VIP a todos lados, traficando activos que la raza normal ni sabría que son, sirviendo de conecte vital entre las firmas más chonchas. En lugar de jugarle al vivo como CEO farandulero, su camino está cañón nada más por el lugar donde se paró. A los bancos les encanta echar choro sobre estadísticas de inclusión, pero a la hora de los catorrazos, del control y la propiedad real, de decidir para dónde corren realmente los miles de millones, el cuarto se queda pelón de volada. Creighton nunca pidió permiso ni que le aplaudieran las focas, se forjó su nombre contrato tras contrato, a puro pulso, partiendo el queso en las salas de juntas, donde ver negociadores negros sigue siendo una rareza que te saca de onda, y aún así, nunca se le subió, ni olvidó sus raíces al coronar, desde lo oscurito. Creighton se volvió un sensei, el padrino de la lana para el talento negro que viene subiendo, surfeando el mundo perro de la banca del Reino Unido. Olvídate de las pláticas motivacionales de puro humo. 0. Hashtags. Puros tratos cerrados de mano a mano. Respaldo de billetes sin hacer tanto ruido. Y jugadas maestras que te adelantan la carrera por años. Su fortuna se siente casi como una rebelión contra el sistema. Sin fama de artista tras la cual esconderse. Puras métricas. Resultados y respeto ganado en el asfalto. Probando que la opulencia negra británica no necesita andar de gritona. A veces nomás se multiplica calladita la boca. Mientras Creighton conquistaba la City desde las entrañas. El siguiente jugador agarra a Londres como su tablero de turista mundial. Aguas con esta jugada maestra que conecta dos mundos. Fusionando un chichipuchao de lana con puro músculo político pesado. Aterrizando en el puesto número 3. Llega el mero Tony Elumelu. El magnate que agarró Londres y lo volvió su oficina privada. Así nomás, porque para un tiburón de la talla de Elumelu, la capital británica no es para irse de rol o tomarse selfies. Es su centro de comando donde truena los chicharrones. Date una vuelta por el barrio fresa de Mayfair cualquier martes. Y es casi seguro que se esté cocinando un megatrato africano bestial allá arriba. Con Elumelu en el ojo del huracán partiendo el queso, como la mente maestra detrás del United Bank for Africa, Transcorp y Hearst Holdings. Este compa armó uno de los imperios más variados y potentes liderados por africanos en la historia reciente. Desde mandar en la banca y hoteles de lujo, hasta petróleo y gas. Su influencia está cañona y no tiene fin. Londres es la llave maestra para amarrar bien ese changarro, dándole la estructura legal bien firme, los mercados financieros al tiro, y un acceso diplomático que ninguna otra ciudad te ofrece. Ni de chiste, tras el Brexit, sus bonos allá se fueron hasta el cielo, mientras Gran Bretaña buscaba desesperada nuevos aleros comerciales. África pasó de ser puro chisme a ser su tabla de salvación. Elumelu está sentado en el trono de ese cruce, tirando línea a los gobiernos, y moviendo la lana británica bajita la mano hacia el crecimiento africano. Los políticos paran la oreja, y los banqueros se alinean en fa. Su as bajo la manga es su ideología. Elumelu no solo está engordando la cartera, está predicando la neta del africapitalismo, la creencia de que la iniciativa privada, manejada por la raza local, es la que va a sacar al continente del hoyo. Esto no es puro shoro mareador, hay miles de millones detrás, y una fundación de emprendimiento, que le suelta billete a miles de startups por todo el terreno. Tanta cercanía al poder pone a la banda nerviosa. Los financieros occidentales no hayan dónde encasillarlo, y los líderes africanos lo respetan, pero le sacan a su autonomía, Londres. Sin embargo, les sirve como su zona neutral, donde la influencia corre como agua sin tanto teatro. Elumelu se mueve con la calma de un ajedrecista experto. No necesita pegar de gritos para que todos lo volteen a ver. Y mientras Tony Elumelu maneja Londres y trae a los mercados comiendo de su mano, este otro peso pesado agarró la ciudad para hacer de la conciencia una verdadera arma, poniendo a temblar a cada rato a los meros del planeta. Aterrizando con todo, en el puesto número 2. Tenemos a Mo Ibrahim, el magnate que transformó Londres en el juzgado moral supremo de toda África.
Este compa es el máster de cómo pasarse el juego del capitalismo. Nomás para luego decir que dar la vuelta olímpica estaba de hueva. Tras vender Celtel por la grosera cifra de 3.400 millones de dólares. Tenía todo para perderse entre lujos y darse la gran vida sin que nadie lo molestara. Pero en vez de eso, se plantó en Londres y escogió aventarse un tiro mucho más rudo. Entrarle a los trancazos por la gobernanza desde su búnker en Marylebone. Hizo de la ciudad su base de operaciones para los cerebritos. Donde se sueltan esas verdades incómodas que duelen. Sobre quién manda en África. Su índice anual le baja los humos a cualquiera. El tipo habla al chile y sin rodeos. Y como le vale gorro quedar bien con los que ponen la lana. Ha dejado en ridículo a presidentes frente a todos, a las organizaciones y hasta a los gobiernos de Occidente. Muchas veces, teniéndolos ahí mismo, codo a codo en el escenario de Londres. Lo que hace que Ibrahim sea un crack no es nada más su billete, sino la forma en que decidió ponerle pausa a la avaricia. Su fortuna está bien guardadita y segura. Su fundación está hecha para aguantar vara eternamente, prefiriendo estar firme que ganar más. Porque crecer ya no era la onda, sino tener una voz que realmente pese. Londres le da el escenario perfecto, línea directa con los picudos. Que los medios lo tomen en serio. Y estar lo bastante lejos para soltar la sopa sin miedo a que se la cobren. Usa esa libertad para dar de mazazos a lo que está mal. A la corrupción le dice sus verdades. Así, tal cual. Armó una institución tan cañona que se volvió más grande que su propia fama. Londres no nada más le dio asilo a su misión, le metió nitro. Pero aguanta. Por muy picudo que sea Ibrahim en lo moral, el vato que está en el número 1 mezcla miles de millones con el exilio. Puro aguante y una red digital, tan bestial que volvió a conectar a todo un continente. Usando a Londres como su torre de control, el mero Strive Masiyiwa. El jefe que transformó el destierro político en un imperio millonario. Masiyiwa es el magnate negro con más lana de este conteo. Pero lo que está de no creerse es que su fortuna salió de pura necedad. Pleitos legales salvajes y saber esperar. Mucho antes de que siquiera soñara con ser multimillonario. Este compa se transformó en un magnate fuera de serie. Un caso único en su especie. Imagínate un empresario que se le puso al brinco a todo un gobierno. Y les ganó la partida. Y no paró ahí. Usó esa victoria para levantar un imperio que da miedo. En los 90, el buen Strive se aventó un tiro legal de 5 años. Bien intenso, dándose con todo contra el monopolio telefónico del Estado en Zimbabue, no más por querer sacar un permiso. La policía le cayó a sus oficinas haciendo un desmán, hasta le congelaron las cuentas, dejándolo prácticamente en la calle por un rato. Lo borraron del mapa económico de su propia tierra. Así de gacho estuvo. Cualquier otro emprendedor se hubiera rajado y mandado todo al diablo. Pero Masiyiwa llevó el pleito hasta la Suprema Corte. Y los hizo pedazos. Ese gane fue mucho más que el banderazo de salida para su empresa Econet Wireless. Cambió las reglas del juego de las telecomunicaciones en todo el continente africano. Ya con Econet creciendo, los billetes verdes empezaron a caer a montones, pero no creas que se puso a gastar a lo loco como mi rey desenfrenado. Masiyiwa no agarró el varo para irse de fiesta y desaparecer del mapa. Al contrario, le metió esa lana de vuelta. Y con ganas a la infraestructura pesada. Hablamos de redes móviles y fibra óptica. Puros fierros de los buenos. Tecnología financiera para mover la plata sin broncas. Y unos centros de datos que son unas bestias gigantescas. Su verdadera máquina de hacer dinero hoy es Liquid Intelligent Technologies. Una telaraña de fibra panafricana que recorre 100.000 kilómetros, cruzando más de 20 países. Para que te des un quemón del tamaño. Masiyiwa armó una fortuna multimillonaria basándose en puro fierro. Y esa riqueza no es la que ves en los aparadores. Está tras bambalinas. Es lo que llaman riqueza estructural. Los meros cimientos del negocio. Porque bancos enteros dependen de sus cables para poder funcionar. Los gobiernos le rentan. Y las grandes corporaciones se cuelgan de su red. Muchas veces sin saber ni quién es el dueño del circo. Y luego tienes a Londres. Una pieza clave en todo este mitote. Masiyiwa se llevó su cuartel general legal para allá. Muy vivo el hombre. Moviendo la recaudación de fondos y el control de la empresa al Reino Unido. Aprovechando las cortes británicas y a los asesores más picudos del mundo. Y claro, metiéndose de lleno a jugar en las grandes ligas financieras. Usándolo como escudo contra los golpes políticos. Operando tranquilo desde Surrey. Sus muchachos arman los tratos de financiamiento desde allá. Se sientan a negociar con los tiburones de las instituciones globales. Y estructuran jugadas de infraestructura a largo plazo. Bien pensadas. Cosas que serían misión imposible en zonas donde la cosa está caliente. Su fortuna está blindada gracias a todas esas capas de protección que armó. Acciones de teleco mezcladas con equipos de fibra de alta gama. Plataformas de dinero móvil y servicios de datos a granel. Súmale que trae a la empresa cortita y mantiene las acciones por los cielos. Masiyiwa todavía tiene bien agarradas las riendas de pedazos enormes del pastel en sus negocios principales. Esto no son cuentas alegres de millonarios de papel. Es poder geao. No se trata nomás de acumular tiliches. Guacha, cómo se la rifa ayudando a la banda. Pero ponte trucha. Porque no da paso sin guarache. Todo es una jugada maestra. Su fundación, la Higher Life, no se mueve por pura buena onda, sino con puro colmillo empresarial. El buen Masiyiwa se ha puesto la del Puebla financiando cientos de miles de becas. Apadrina campañas de salud gigantes. Y tiene tratos con las unis más fresas de Gran Bretaña. Londres es su mero cantón operativo. No es pantalla para apantallar bobos. Es para hacer business de verdad. Y ahí te va el dato que cala. Mientras en Londres se codea con la crema y nada en las juntas más exclusivas, los caciques africanos lo ven feo. Sintiendo pasos en la azotea, ese tiro cantado te cuenta la neta del planeta sobre su influencia. Su lanísima no es nada más tener billetes a lo loco. Está acomodada con una maña impresionante en lugares clave. Es un varo blindado contra la grilla y que sostiene toda la estructura. Por eso Strive Masiyiwa es y el mero petatero de este conteo. El vato es el icono indiscutible de la riqueza afro a nivel global. Un imperio hecho para aguantar vara. Y con esto, le ponemos el moño a nuestra lista de los 10 hombres negros más billeteados de Londres. ¿Cuál de estos tiburones te dejó con el ojo cuadrado? Echa el chisme y dinos qué piensas aquí abajito en los comentarios. Si quieres seguirle la pista a la vida de los reyes del cash, ya te la sabes. No le cambies. Y quédate pegado al canal.